sesión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenos días. Vamos a comenzar aquí con el webinar de herramientas de prueba y verificación para misión crítica Wi-Fi LTE. Mi nombre es Oscar Ávila, yo soy de la parte de ingeniería de Cisco y nos acompaña de fábrica Sergio Belón. Es el director de ventas de Latinoamérica. Buenos días, Sergio, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, Oscar. Gracias por invitarme. Em, como decía Oscar, soy el director de ventas de Latinoamérica de PCTEL. Y bueno, hoy vamos a hablar un poco de una herramienta de verificación de coberturas y de pruebas en redes inalámbricas. No sé, Oscar, si quieres hacer algunos comentarios antes de comenzar. Sí, claro. Nos gustaría saber ahí en la parte de las preguntas cómo nos escuchan, si el audio de Sergio y el mío es bueno, para comenzar ya con la parte de la presentación. Y de antemano, pues agradecer el tiempo que se están tomando para entrar a la parte del webinar. No sé si puedan ponerme ahí en la parte de las preguntas cómo nos escuchan, de favor. Ok, nos contesta Manuel Montoya que todo muy bien, que sí nos escuchan. Entonces, pues vamos a comenzar entonces. Ya contestaron un poco más, Sergio, que sí nos escuchan perfectamente y que se ve bien la presentación y las cámaras. Pues entonces, pues vamos a comenzar si gustas. Yo me voy a desactivar un poco aquí de la cámara y entro en la parte de las preguntas o ayudarte en lo que tú me digas, ¿eh? Te paso el control, Sergio, que esté bien. Gracias, Oscar. Bueno, la verdad es que no suelo estar ahí con la cámara, así que no sé, supongo que me estarán viendo también. Buenos días a todos, muchas gracias por entrar en este seminario de herramientas de pruebas de RF. La idea es contarles de la herramienta de PCTEL y hacer un pequeño demo ahí en vivo. Así que, bueno, no retraso más esto. Por favor, escriban sus preguntas ahí. Vamos a dedicar un tiempo ahí al final para responder preguntas. De todas maneras, las que queden afuera, por el motivo que sea, las responderemos por email. Y los que necesiten algún demo personalizado, por favor también a los contactos lo pueden hacer. Ahí también está mi email en la portada de la presentación si lo quieren anotar y mandarme cualquier pregunta, ¿no? Obviamente todas las necesidades se las va a cubrir Cisco, pero bueno, siéntase en la libertad de contactarme. Así que bueno, vamos a comenzar. Una agenda rápida, qué es un escáner, aplicaciones de esos escáneres en las redes, algunos servicios críticos que necesitan ser medidos y cómo se hace, algunos tipos de medidas, como ven aquí, cuadrículas, interiores, coberturas, exteriores. Bueno, hay varias que podemos hacer con esta herramienta, algunas funciones adicionales que tiene el equipo. Bueno, y ahí el demo, muy cortito, y una presentación muy rápida de la empresa y qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, primero, ¿qué es un escáner? Un escáner es un receptor de radio, básicamente, ¿no? La diferencia con cualquier otro receptor es que permite escanear automáticamente frecuencias, en general una banda, por ejemplo, ¿no? Una banda de frecuencia. Y nos va a decir qué emisiones están presentes en nuestro receptor, en nuestro lugar. Hay muchos tipos de escáner, algunos son muy conocidos, como el radar, por ejemplo, ¿no? En particular, el que nos interesa a nosotros es el último que tienen acá, espero que vean mi puntero ahí, que es el para analizar la distribución y características de los canales que están presentes en un determinado rango de frecuencia, como les decía recién. Entonces, esta es la aplicación típica de un escáner en una red de telecomunicaciones. Esto algunos tal vez lo conocerán como dry test. Y lo que hace el escáner en esta aplicación es, en un entorno X, digamos, en una ciudad, por ejemplo, poder salir con ese equipo, y en general esto en entornos grandes se hace en un auto, en un carro,
lo que se hace es se va midiendo y se va mapeando la cobertura, porque el equipo tiene un GPS además, y puedo saber en cada lugar por donde estuve qué tipo de cobertura tengo. Lo básico es la potencia de la señal y otros parámetros que vamos a poder ir viendo, ¿no? Entonces, este sería el resultado. Lo que tienen aquí sería el resultado de las medidas en un área que pretenden cubrir. ¿Cuáles son las características técnicas más importantes que tiene un escáner? Bueno, a diferencia de otros receptores, el receptor de un escáner es un receptor de que tiene muy alta precisión. Es decir, además de recibir una señal, pueden medirla, saber, no sé, cuántos dB tiene esa señal. Tiene anexado un GPS interno. Todo el diseño de RF es un diseño pensado como grado de laboratorio, no sé, para compararlos con algo, con un analizador de espectro, por ejemplo, o un generador de señales. Ese es el grado de calidad del escáner. Los receptores que tiene adentro tienen unas características así muy buenas, como nivel de ruido muy bajo, selectividad, es decir, filtros muy buenos, y linealidad, que eso es muy importante para que lo que se mida sea preciso, ¿no? Y por último, muy alta velocidad, ¿no? Es decir, el equipo puede ir midiendo diferentes canales, diferentes frecuencias, puede ir switchando, cambiando de frecuencia a medir con muy alta velocidad, lo que nos permite mapear toda una banda entera, por ejemplo, ¿no? Entonces, como hablamos recién, uno de los problemas más comunes que tienen las comunicaciones son los interiores, ¿no? O sea, cuando nosotros tenemos una red, la que sea, puede ser una red de 2 vías, VHF o UHF, o una red celular, nosotros normalmente tenemos cubierto lo que es el exterior. En este caso estamos viendo una red de comunicaciones críticas, que son las redes que usan la policía, los bomberos, las fuerzas de seguridad o de salud. ¿Qué pasa? Esta red funciona perfectamente, está medida, tiene todas las características deseadas, siempre que uno de los extremos de la comunicación, que es el usuario, esté fuera, es decir, esté en la calle. ¿Qué pasa cuando nos vamos adentro? Ustedes saben que los edificios tienden a disminuir, a atenuar las señales de RF, entonces lo que va a pasar es que en muchos lugares vamos a tener una cobertura deficiente. Entonces, ¿qué es lo primero que se hace para tratar de resolver esto? Se ponen coberturas interiores, como ven acá en esta diapositiva, en esta slide. Tienen, por ejemplo, 3 transmisores para poder cubrir una oficina bastante grande. Y estos transmisores van a tener una potencia que no debería ser muy alta para no interferir con la red que está afuera, ¿no? Ahora, ok, colocamos estos transmisores. ¿Cómo sabemos si esto es eficiente? Porque en una red crítica, la cobertura es crítica también, ¿no? Es decir, si un bombero va a apagar un incendio, necesita tener una cobertura para poder avisarle, por ejemplo, que está atrapado en una habitación, etc. Entonces, además de tener una cobertura interna, hay que poder medirla. En Estados Unidos se ha hecho una reglamentación que establece muy claramente cuál debe ser esta cobertura dentro de los edificios, ¿no? Hay una reglamentación, estado por estado, que dice que la cobertura en edificios tiene que cumplir con ciertas características. Ahora, ¿quién es el actor de este cambio, ¿no? Es decir, de poner soluciones dentro de los edificios? Obviamente va a ser el dueño del edificio. Es decir, no es que el ente va a colocar estos transmisores internos, por lo tanto, hay un ente que le va a pedir al dueño del edificio que
al dueño del edificio que mida esta cobertura y la certifique, ¿no? Entonces, esta cobertura interior, que va a ser típicamente o amplificadores bidireccionales que captan la señal del exterior y la transmiten al interior, pequeñas celdas o microceldas, o un sistema de antenas distribuido o DAS. Entonces, ¿cuál sería el proceso para medir esto? Lo vamos a ver más adelante. Pero antes, esto es en soluciones críticas lo que hablamos, ¿no? De un caso de bomberos, por ejemplo. Pero esto tranquilamente se podría trasladar a otro tipo de coberturas, donde si bien la comunicación, en la mayoría de los casos no hay vidas humanas dependiendo de eso, también es crítica, ¿no? Por ejemplo, una mina. Imagínense una mina donde hay hoy en día cientos de camionetas, camiones, máquinas, etcétera, que deben tener comunicación para no tener accidentes o para saber determinada tarea, o inclusive cada vez hoy en día hay más sensores en los trabajos de este tipo, ¿no? Entonces, no sé, sensores de temperatura, sensores de oxígeno, de gases, etcétera, que normalmente están conectados inalámbricamente con algún sistema de monitoreo. Entonces aquí, si bien no hay una reglamentación que obligue al dueño de la mina, a la empresa que está explotando la mina, a que tenga una cobertura, es de su propio interés que esa cobertura sea buena, con lo cual hay muchos ejemplos que podrían aplicar a este caso. Estos son casos de redes privadas donde el cliente es el interesado en tener una buena cobertura, y esto cada vez se da más, ¿no? Porque antes obviamente poníamos un transmisor de mucha potencia y estábamos casi seguros que ese transmisor iba a cubrir todo el área. Hoy en día los transmisores están bajando de potencia por el tema de que las frecuencias se están agotando, estamos yendo a frecuencias más altas que tienen menos propagación, entonces cada día es más importante poder medir esta cobertura. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, en un edificio, los códigos de los entes reguladores establecen qué tan buena tiene que ser esta cobertura. Y la aprobación del edificio para saber si tiene comunicaciones críticas adecuadas se van a basar en cuántos de estos espacios que hayan sido medidos tienen la cobertura correcta. Para eso se lo divide en cuadrículas. Esta es una forma de medir la cobertura interior, y hay reglamentaciones específicas que dicen qué niveles tienen que tener estas cuadrículas, cuántas cuadrículas tengo que tener como mínimo, que hay lugares que tienen que tener coberturas superiores, inclusive lugares críticos, etcétera, y en eso se va a basar la aprobación. Entonces, vamos a ver cuáles serían los pasos, ¿no? Lo primero serían los canales a aprobar, es decir, qué tipo de repetidores, qué tipo de transmisores tengo ahí adentro y qué frecuencias están cubriendo. Entonces tengo que tener toda la cuadrilla, la lista de las frecuencias, por un lado. Por otro lado, usar planos del lugar para poder saber exactamente dónde voy a tener qué cobertura, usar planos aprobados, luego definir esa cuadrícula a probar, tener puntos de prueba en cada uno de esos lugares de esa cuadrícula, determinar cuáles son áreas críticas, por ejemplo, escaleras, puertas de entrada, etcétera, y qué parámetros vamos a medir de esa cobertura. ¿Cómo medir que una cobertura de radio es buena? Bueno, lo primero que pensaríamos es que la potencia de la señal tiene que cumplir determinado requisito. Esto es correcto. Obviamente, si no hay señal, si no hay potencia de señal, la cosa no va a funcionar. Pero además hay otras variables, ¿no? O sea, puedo tener mucha potencia, pero tener una interferencia que está casi en el mismo nivel de la potencia de mi señal, y mi señal no va a servir para nada, ¿no? Entonces, hay otras cosas que medir. Hay un ejemplo que se usa en este tipo de medidas de redes críticas, que es la calidad de la voz. Es decir,
cuando un extremo de la comunicación se comunica con otro a través de voz, cuán fidedigno, cuán entendible es la calidad de la voz. Y para eso se definen niveles. Entonces hay un código de DAC, que es la calidad de audio entregada, que nos da cuatro escalones, desde el 1, que es inutilizable, hasta el 4, donde se podría decir que la calidad de la voz es súper aceptable, ¿no? ¿Cómo se hace esto? Esto se hace con dos personas hablando, básicamente. Entonces, si se escuchan perfecto, dicen que se da que es 4, si no se escuchan, dicen que es 1, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué problema tiene esta medición? Por un lado, es alta en recursos, ¿no? Es decir, necesito dos personas que visiten todos los puntos, que hablen, etcétera. Y por el otro lado, tiene un alto grado de subjetividad, ¿no? Dependiendo de cuán acostumbrado esté su oído a escuchar estas transmisiones de radio, probablemente un usuario entrenado pueda entender mejor algo que está transmitiéndole por radio otro que uno que nunca agarró una radio, ¿no? Entonces ahí hay algo muy subjetivo. Entonces lo que tendríamos que tratar de lograr es que estas mediciones sean más objetivas, y para esto hay una forma, que es ver cuál es la calidad de la señal de radio. Aquí les doy un ejemplo de lo que se usa en una de las tecnologías de radio, que es P25, una de las tecnologías de radio digital, donde hay una medida, dos en realidad, que son el VER, Bit Error Rate, y el SINR, que es la relación señal al ruido, que nos dicen, de acuerdo a estas dos variables de la señal, de calidad de la señal, qué calidad equivalente de audio tendría. Entonces, por ejemplo, para tener un DAC 3, necesitaría tener por lo menos un bit error rate, dependiendo de qué tecnología esté usando, de 2.6% o menor, y una relación señal-ruido de 17.4 o mayor. Como ven, eso es un DAC 3, y un DAC 4 es menor error y mayor relación señal-ruido, ¿no? Entonces, ¿qué ventajas tiene esto? Que esto es fácil de realizar. Esto se realiza con un escáner, por ejemplo, en donde el usuario no necesita tener otro usuario de otro lado, solo mide la señal. Y además, una de las variables más importantes es muy objetivo, ¿no? Es decir, lo que el instrumento de medición dice, si está bien calibrado, es realmente objetivo y me permite definir la calidad, ¿no? Entonces, por eso vemos cómo día a día esto de medir las buenas coberturas va cambiando la necesidad de instrumentación para medir las buenas coberturas. Bien, ya dijimos que lo primero era definir las frecuencias, tener las cuadrículas, saber lo que vamos a medir. Lo que sí es ejecutar la prueba, ¿no? Entonces, para esto tenemos la cuadrícula. Esto lo vamos a ver más detallado en el demo, muy fácil de entender, pero básicamente lo que vamos a medir en cada una de estas cuadrículas es los niveles, las relaciones señal-ruido, el bit error rate. Dependiendo de la tecnología vamos a medir unas variables u otras, y estas cuadrículas van a quedar registradas en una tabla y también en un mapa, donde las cuadrículas que pasaron esta medición me van a quedar en verde y las que no pasaron me van a quedar en rojo. Que no pasen la medición significa, por ejemplo, acá estamos hablando de la potencia del canal. Si definimos que es menos 95, todas las señales que tengan más potencia que menos 95 van a ser verdes, y todas las señales que tengan menos 95 o menos van a quedar en rojo en el mapa. Aquí no hay ninguna en rojo en el mapa, ¿no? Pero esta es la parte de las medidas. ¿Y cuál sería la próxima etapa? Una vez que tengo toda la superficie medida, ejecutar un informe. Bueno, este informe va a tener descripciones de qué edificio estoy midiendo, qué piso estoy midiendo, qué frecuencias estoy midiendo, y los resultados, ¿no? Es decir, para cada canal o frecuencia que estoy midiendo me va a dar un resultado de si pasó estos umbrales o no los pasó. Todo esto va a estar contenido en el informe. Entonces este sería el tercer paso del informe. Bien,
recapitulando. Automatización de las pruebas de seguridad, ¿cómo sería? Primero, la preparación, las frecuencias, la cuadrícula, los criterios, etc. Esto sería el primero. ¿Qué sería lo segundo? Ejecutar este test en donde comienzo una medición y idealmente serían todas mediciones simultáneas y en tiempo real y capturo todos estos datos. ¿Y cuál sería el tercer paso? Ejecutar un reporte. Y ahí ven ejemplos del reporte. Entonces, ahora vamos a pasar vamos a pasar a la parte práctica. A ver, los que están viendo la cámara, para que no crean que esto es que esto es algo grabado, esta es la tablet, a ver si la vieron, y este es el escáner. Ahí está. Entonces el escáner tiene baterías acá atrás, tiene una antena para comunicación de datos, que es Bluetooth en este caso, y una antena de medición. ¿Sí? Entonces ahora lo voy a prender. Demora un ratito en prender, hace su buteo. Y lo que voy a hacer es disparar la aplicación que, si la ven ahí, es Seahawk Touch. Y me presenta esta pantalla. Voy a esperar a que el escáner ponga su luz en verde. Esta que está parpadeando por aquí. En algún momento se va a poner en verde. Ya casi. Y ahí voy a comenzar a medir. Perfecto. Entonces, lo primero que voy a hacer, voy a presionar en la lista de dispositivos. Sergio, nos preguntan que si puedes volver a mostrar el escáner, de favor, a la cámara. Claro, sí. Denme un segundo. Esperen que estaba desactivado el Bluetooth. Sí, ahora les muestro el escáner. Este es el escáner. PCTEL tiene varios escáneres. Este es uno de ellos. Como ven, tiene aquí unas baterías. Es decir, este escáner está pensado para hacer mediciones interiores totalmente autónomas. O sea, estas baterías, inclusive si ustedes van a salir a medir en un auto donde tiene alimentación, esto lo podrían sacar. Y este es el escáner que tiene 2 entradas de RF, porque mide tecnología MIMO. La verdad que no es el objetivo de esto contarles de todo lo que mide, pero bueno, aquí está, les cuento. Tiene un switch ahí para prenderlo o ponerlo en bajo consumo, y la entrada para la antena de Bluetooth y algunas otras cositas. Después, si tenemos tiempo, las vemos todas. Bien, como ven, el escáner ya fue reconocido por el software. Lo que voy a hacer es apretar precisamente en el escáner y me voy a ir a comenzar la medición. Como ven, se está conectando al escáner, el software. Ojo, bien. Seguramente toqué algo. Dame un segundo. Estuve jugando antes con el software y bueno, a veces pasa. Ahí está. Bien, se me va a abrir esta pantalla donde voy a poder elegir las tecnologías que tengo en ese lugar, ¿no? Como ven, prácticamente tengo cubiertas casi todas las tecnologías de comunicación. Las primeras 3 que son lo comúnmente llamados GSM2G, UMTS 3G, LTE 4G y NR 5G. Estos escáneres ya tienen la tecnología 5G, a pesar que es muy nuevo, no está en muchos lugares, nosotros ya la tenemos. Y las tecnologías de radios de 2 vías, ¿no? Tetra, P25, DMR, o inclusive podemos hacer nuestros propios mapas de canales
definidos dependiendo del transmisor que tengamos. Entonces, lo que yo voy a hacer es, como en mi home office no tengo una red Tetra o DMR, o por lo menos no la tengo identificada, lo que voy a hacer es agregar canales de celular, que sí sé que hay, ¿no? Entonces, primero les voy a mostrar cómo sería y después voy a cargar algo una plantilla de canales prehecha que tengo por un tema de rapidez, por ejemplo. Vamos a ir LTE. Como van a ver, se me van a despliegar todas las bandas que puede medir el escáner de LTE, que básicamente son todas hasta 6 GHz, o sea, todas las, como se le suele denominar, sub-6, sub-6, y voy a elegir una, por ejemplo, la banda 28, que está en 700 MHz. Luego me va a presentar aquí todas las medidas que puedo hacer. Tengo las medidas de RF puro, que es RSSI, que significa Radio Signal Strength Indicator, o sea, la indicación de la potencia del canal en distintos anchos de banda, porque como saben, el LTE tiene anchos de banda, es una señal de banda ancha, ¿no? FDM, o sea que el canal mínimo tiene 1.4 MHz y de ahí va escalando hasta llegar a 20 MHz. Y después tengo la posibilidad de decodificar esa señal de LTE, es la que voy a elegir. Y después lo que tendría que hacer es venir acá y seleccionar los canales que quiero medir. Para eso tendría que saber qué canales estoy transmitiendo en ese lugar, donde sea, en esa mina, en ese edificio, ¿no? Aquí pueden seleccionarlos así o escribir aquí lo que sea. No vamos a poner nada. ¿Por qué? Porque tengo aquí no sé si lo ven en el menú, a mí me quedó la cámara arriba, pero supongo que ustedes lo estarán viendo. Tengo este menú de seteos, etcétera, donde tengo una opción que es la cuarta, que es Load Workspace, o sea, cargar un espacio de trabajo. Ya lo tengo configurado aquí, es este seminario demo. Esta tabla es un poco sensible y no me toma a veces porque estoy tocando en otro lado. Entonces lo que hizo ahora, al cargar este workspace, es cargarme toda una serie de frecuencias que las puedo ver aquí, ¿no? Como ven, tengo cargados 6 bandas, en realidad, 6 bandas, no 6 frecuencias, 6 bandas, y en cada una de estas bandas tengo elegido un canal. El canal lo ven a la izquierda, ¿no? El canal 2900, el 3100, 3300 y así. Entonces, de esta manera ya tengo seteado lo que quiero medir. Bien, ¿cuál sería el próximo paso? Bueno, next, ¿no? ¿Qué me pide acá? Me pide, yo elegí hacer una medición indoor y en cuadrícula, lo que me pide es cargar donde estoy, ¿no? El plano. Entonces lo que voy a hacer es, acá hay muchas opciones, puedo tomar una fotografía y registrar una imagen, no sé, un plano de un plano de salidas de emergencia, etcétera. Puedo dibujarlo con la mano y sacarle una foto. Pero lo que voy a hacer es, por un tema de rapidez, cargar uno que tengo hecho. Como van a ver, es algo que hice con el... Bueno, aquí me está pidiendo qué es lo que quiero que mida dependiendo de las variables, y además me está pidiendo, cuando haga el reporte, me está pidiendo que le dé un nombre que me va a identificar toda esta serie de medidas. Entonces vamos a poner training. Le voy a dar OK. Fíjense lo que hizo. Me cargó un mapa que yo tenía previamente cargado y además una cuadrícula automática también, que esto es lo que está definido por el estándar de Estados Unidos. Esto podría ser diferente de la cantidad de filas y columnas que ustedes quisieran.
Y además, este mapa ya tenía cargado 2 transmisores, ¿no? Como ven aquí, antena 1 o antena 2. Es muy fácil agregar una antena. Como ven, aquí al lado hay un simbolito más arriba de todo, a ver si se los puedo. Aquí arriba de todo hay un simbolito más y el dibujo de una antena omnidireccional, digamos. Entonces lo que tendría que hacer es venir ahí, ponerle todos los parámetros de la antena y cuando estoy listo, que cargué todos estos parámetros, bueno, darle OK y poner el lugar donde quiero colocar esta antena, ¿no? Es realmente muy fácil. Esta cuadrícula la puedo editar, puedo borrar, puedo ver las propiedades de una antena, etc. Como no tenemos mucho tiempo, voy a avanzar con esto. Entonces voy a quedarme en la parte de mediciones. Para quedarme en la parte de mediciones tengo que darle clic o tocar este icono aquí, el de arriba a la izquierda. Y esta pantalla tiene dos informaciones al mismo tiempo que las puedo hacer que ocupen más espacio o menos espacio. Como ven, aquí hay una tabla que me dice que tengo una cuadrícula grid 1, que tiene tantos metros cuadrados, que tiene 20 áreas, cuánto tiene cada área, etc. Pero podría tener más información. ¿Cuáles son los canales que voy a medir? Si tengo puntos de referencia específicos donde quiero ver cómo está la señal, o si tengo puntos críticos, como dijimos, una escalera, una salida de emergencia, etc. Bien, voy a volver entonces aquí, y lo que voy a hacer es cliquear en uno de estos puntos, por ejemplo, el 1. Como van a ver, ese punto se me pone en amarillo. ¿Qué quiere decir esto? Que es el punto que está seleccionado, que es donde estoy ubicado actualmente. Si me fui estoy en el edificio, estoy parado frente a esta puerta. Esto lo hice en Paint, ¿no? Hice solo un cuadrado con algunos cuadrados adentro. Esto sería la puerta. Estoy parado en el lugar de entrada del edificio. Y solo resta medir. Para medir tengo este simbolito aquí, que parece como una emisión de Wi-Fi y un play, y le voy a dar play. Cuando le doy play me va a abrir una tabla, que es una de las que está abajo, que les mostré recién, y lo que está haciendo es midiendo todos los canales, en este caso canales de LTE, como les dije, porque solo tengo identificados estos canales. Como ven, hay varias cosas que se miden, como la potencia, la calidad, relación señal-ruido, la identificación. En LTE se puede saber cuál es la radio base que está entrando, entonces saber si puede ser el mismo canal, pero como saben, en las redes celulares hay reuso de frecuencia, entonces tal vez estoy creyendo que estoy midiendo este transmisor y en realidad estoy midiendo una radio base que está a, no sé, 500 metros. Entonces aquí lo puedo ver y me dice, la columna esta que dice Data Ready, si tengo medidas de esa frecuencia, me dice que sí. Entonces tengo todo está en yes, perfecto. Lo que voy a hacer es cliquear aquí en adicionar al reporte. Y entonces ahí me desaparece la tabla, que se fue abajo, y me queda esa cuadrícula, en este caso en rojo. ¿Por qué? Porque hay una de las medidas o varias que no pasaron el criterio que tengo seleccionado. Y así de la misma manera podría ser todos los rectángulos de esta cuadrícula. Ahí voy a hacer una más para que vean. Otra vez me vuelve a abrir la cuadrícula, me mide todas las frecuencias. Ya tengo todas las medidas que necesito. Las agrego al reporte. Está también medio mal. Esto es porque hay unos umbrales preguardados que no toqué. Probablemente para LTE habría que modificarlos un poquito. Para 4G habría que modificarlos un poquito para que algunas den bien. Igual de todas maneras algunas dieron bien. Si se fijan. Bueno, sí. Si se fijan aquí en la tabla que está más abajo, por ejemplo, la segunda fila dio bien, pasó, y la última fila también pasó, pero como hay otras 4 que no pasaron, por eso me pone que está mal.
Y se acuerdan que había 3 pasos. Uno, tener todo definido, el segundo, medir, y el tercero, ejecutar un reporte. Bueno, ejecutar un reporte es tan fácil como darle clic aquí en esta hoja con el gráfico como de barras, ¿no? Entonces voy ahí, me muestra el resultado. Aquí puedo ver el reporte, me muestra o sea, me da un sumario arriba de todos los pisos que testé, el número de áreas que testé, cuántos puntos críticos, etcétera. Me dice cuántos pasaron, cuántos no pasaron, etcétera. Me da un detalle de cada una de estas frecuencias. Piense que todo esto lo podría estar haciendo con DMR, por ejemplo, lo podría estar haciendo con Tetra, ¿no? Exactamente esto se puede hacer con cualquier tecnología. También tengo los resultados por piso, y una vez que tengo esto, lo que voy a hacer es apretar este icono aquí, que es el símbolo de Word, básicamente, y lo que va a hacer es me va a crear un reporte automático, ¿no? Bueno, acá me da un montón de opciones, le puedo poner la información del edificio, esto lo podría tener precargado, ¿no? Cómo lo quiero imprimir, si tengo la dirección, ponerla, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que voy a hacer es modificar esto, voy a poner training, reporte, le doy OK, y voy a generar el reporte. Lo que está haciendo es generar este reporte, recolectando todos los datos, sumarizándolos y creando ese archivo de Word. Esto está listo. Lo que voy a hacer es volver al software. Hice todo lo que tenía que hacer. Entonces ya puedo salir de este software y lo que voy a hacer es mostrarles el reporte, ¿no? Para esto tengo aquí el navegador. Lo guarda en una carpeta definida que es dentro del software Seahawk Touch Indoor Grid Report, y acá está, Training Report, ¿no? Como ven, es de hoy, a las 11:37, yo estoy en Chile, por si no se los había dicho, este es mi horario, y ahora está abriendo el reporte, ¿no? Entonces, este reporte está predefinido con algunos títulos, con algunos datos, y ahí me está dando los resultados, ¿no? El reporte es falla, algunas pasaron, algunas fallaron, me dice con la herramienta que lo hizo, cuáles son los niveles, aquí está eso que puedo cambiar, cuál es el resultado, si tuviera varios pisos podría ser que el primero pasara, el segundo no, cuál es el resultado para cada una de las frecuencias, como ven hay un par que pasaron, la de 3100, el canal 3100 y el canal 9485, el canal 3100 están en 2.6 gigas, ¿no? En 2655 MHz, y el canal 785 está en 785.5 MHz. Y el plano, ¿no? Y ahora el plano me lo va a dar, aquí va a haber 6 planos, ¿no? Porque me va a hacer lo mismo, me va a repetir lo mismo para cada una de las frecuencias. Podría agregar la información adicional que quiero mostrar a mi cliente, y lo importante es que este plano, este informe, está listo para mandárselo al cliente. Entonces podría, tengo aquí en el software tengo una opción, mandárselo por FTP a mi cliente, ¿no? Bueno, esto es el demo. Vamos a volver a la presentación, que tengo un par de cosas más para mostrarles. Además de esta medida en cuadrículas, otra que también es muy útil, podría ser medir, si ustedes están trabajando para una empresa que coloca estos repetidores,
y no les importa exactamente la cobertura del edificio, porque a ustedes les dieron dónde tienen que colocar antenas, no les importa la cobertura del edificio, pero les importa que cada antena esté transmitiendo lo que tiene que transmitir. También hay otro método que en lugar de testear cuadrículas, testea antenas, y podrían ser, no sé, aquí hay un molde que tiene muchísimas antenas, lo que tengo que hacer es ponerme abajo de cada antena e inalámbricamente testear que esa antena esté transmitiendo todas las señales que tiene que transmitir y con la potencia adecuada, ¿no? Ahí abajo de cada antena. Otra de las aplicaciones que me permite hacer la herramienta es algo un poco más tradicional, perdón, que es caminar por esa planta, no sé, mall o lo que sea, y ir recolectando información a cada paso que voy dando. Esta es otra aplicación tradicional que se usa, que es bastante más trabajosa, ¿no? Porque después este reporte, la verdad que así no me sirve mucho, tendría que ir a otra herramienta, postprocesarlo, etcétera, pero bueno, también lo hacemos. Y por último, otra de las pruebas que puedo hacer son pruebas en exteriores, es decir, el equipo, como les dije, tiene un GPS adentro, entonces siguiendo una ruta, el equipo lo coloco en un auto, le pongo una antena exterior y voy midiendo por una ruta específica o un barrio o lo que sea, voy midiendo todos los puntos y los canales que necesito medir. La ubicación es automática por GPS, los mapas los toma la herramienta automáticamente de internet, de sitios de mapas abiertos, con lo cual están súper actualizados. Esta sería la aplicación para prueba en exteriores o outdoor, y la herramienta tiene algunas funcionalidades extra, como por ejemplo analizador de espectro. No se los mostré, pero podríamos ir a una pantalla casi en el mismo momento y ver la señal, cómo es la forma. Para los que están acostumbrados a trabajar con herramientas de RF, el analizador de espectro es como la herramienta por excelencia, la más usada, y podría verlo en un analizador de espectro. Esta presentación se la vamos a enviar, así que no hace falta que anoten nada, que saquen fotos, nada, y como para que tengan una idea de todo lo que hace la herramienta. Y por último, hay unas herramientas que se usan mucho en coberturas interiores, que la más conocida es IBWave. IBWave, además de hacer el diseño, genera toda una documentación del edificio, ¿no? Esta documentación contiene todo lo que nos interesa básicamente para hacer las pruebas, es decir, el plano del lugar, dónde están los transmisores, qué es lo que se quiere medir. Entonces, esta información se puede importar en nuestra herramienta y no tener que escribir o completar todas las variables que se necesitan, como les dije, el plano, las cuadrículas y las frecuencias o los canales que hay que medir, ¿no? Entonces tenemos compatibilidad con un par de herramientas que hacen que esto sea bastante rápido a la hora de hacerlo. Esto ustedes lo vieron, ¿no? ¿Cuáles son las partes de la solución? El escáner, ahí lo ven un poco más luminoso que en mi cámara. De todas maneras, esto se lo voy a enviar. Y la tablet con el software, ¿no? Entonces el software se llama Seahawk Touch. En este caso tenemos uno que corre en PC, pero para esta aplicación se usa el que corre en una tablet Android, el escáner y un kit, una mochila, antenas, etcétera, para poder trabajar con todo esto. Características del escáner, quiero dejar un tiempito para preguntas, con lo cual no voy a entrar demasiado, pero como vieron, el escáner es completamente portátil, se comunica inalámbricamente, también por USB. Las plataformas con las que se conecta son Android, tablet o celular y Windows en una laptop. La frecuencia de 10 mega hasta 6 gigas, todos los canales que estén dentro de esas frecuencias y tecnologías que estén dentro de esa frecuencia, como vieron, se pueden medir. Y bueno, que este equipo es completamente portable, tiene batería, etc. Ahora les voy a hablar un poquito de Picitel, solo un slides como para contarles que nuestra empresa está basada en Estados Unidos, que tenemos fábricas en Estados Unidos, tenemos
tenemos fábricas en China. ¿Por qué tenemos fábricas en China? No es el caso del escáner, que es lo que les estoy mostrando ahora, sino porque tenemos una unidad de negocios que obviamente Syscom tiene casi toda nuestra variedad de antenas, y si no la tiene se la pueden pedir, con muchísimos tipos de antena del mundo de los radios 2 vías o del celular, del Wi-Fi, del IoT o Internet de las Cosas industrial, GPS, etcétera. Tenemos realmente muchas opciones de antenas y creemos que tenemos el mejor producto, la mejor relación precio-producto del mercado en los segmentos en los que estamos, ¿no? Y el otro es RF Solution, que es la herramienta que les acabo de mostrar. Tenemos algunas más, tenemos un transmisor que también se utiliza, que es este que está aquí abajo, se utiliza para en la etapa de planificación de estas coberturas. Y bueno, un teléfono que también nos permite hacer otro tipo de medidas. Aquí ven toda la gama de herramientas de PCTEL. Esto que ven aquí, esto que ven aquí, el anteúltimo, es una herramienta específicamente diseñada para buscar interferencia, que tiene su propia antena, un software específico, entonces potencia las soluciones que puedan tener. Todas son basadas en el mismo escáner, con lo cual es bastante fácil agregarle valor a su solución, ¿no? Agregando una funcionalidad nueva para su escáner. Y por último, contarle que tenemos también para estos casos de seguridad pública toda una serie de antenas, ¿no? De distintas aplicaciones de manejo de flotas, video streaming, que la policía, por ejemplo, hace video streaming de lo que está pasando en el carro de policía, etcétera, y GPS para la ubicación. Tenemos toda una oferta de antenas. Con esto finalizo aquí mi charla. Si hay preguntas, dejo abierto para preguntas. Si se les ocurren más tarde las preguntas, las responderemos por mail, ¿no? No sé si, Oscar, estás ahí, ¿quieres hacer algún comentario? Si hay alguna pregunta, la contestamos. Sí, claro, Sergio. Comentaban aquí que si podemos ubicar las antenas de celular, es decir, las radiobases, que si podemos saber en dónde se encuentran con el escáner, o si simplemente maneja nada más la pura intensidad. A ver, la ubicación de las antenas, para eso habría que hacer un barrido especial. Obviamente el escáner, que es la herramienta que está ahí, lo puede hacer. Normalmente las ubicaciones de las antenas de celulares es información que en algún lado en la red se consigue. De todas maneras, a ver, voy a volver, si creo que está la presentación aquí todavía. Este equipo que está acá, que se usa para medir interferencia, que como ven tiene una antena, no sé, aleta de tiburón, es una log periodic, ese es el nombre correcto. Esta es una antena direccional y se utiliza para medir interferencias. Y eventualmente podría servirles para triangular, de la misma manera que triangula una interferencia, que es así como se encuentra una señal, es decir, midiendo la misma señal desde varias puntas o desde varios lugares, y juntando la proyección de donde esa señal fue más fuerte, ahí estaría ubicada. Con esta herramienta podrían identificar dónde están las antenas de celular, pero sería un proceso manual, ¿no? En general, en estos casos, donde uno sale a medir, normalmente lo hace en sociedad con el operador o el dueño del edificio, que sabe dónde están las antenas, tiene, aunque sea una ubicación geográfica de las antenas, ¿no? Pero poder se puede. Ok, también pregunta Felipe Galindo que si con el escáner puedes saber o si existe un inhibidor de señal de celular en el área que tú estás escaneando. Sí. Una de las aplicaciones de Indoor es
es la contraria a la que estábamos viendo recién. O sea, la contraria a la que estábamos viendo recién es, la que estábamos viendo recién es medir qué tan buena es la cobertura. Ahora, si estoy, no sé, en una penitenciaría, una cárcel que muchas veces se colocan inhibidores de señal, lo que quiero medir es que esté mala la señal, precisamente, ¿no? Entonces, con el escáner se podría medir esto. Obviamente lo que hay que medir es que la señal que estoy colocando sea más alta que la señal útil, ¿no? Y se puede hacer y sobre todo nos han venido varias veces con esta consulta. Lo importante es que estos inhibidores de señal sean muy efectivos dentro del edificio y en lo posible, idealmente, la señal del inhibidor no salga del edificio, ¿no? Entonces, se puede hacer. La respuesta es sí. Ok, también pregunta Felicidad Flores que si con el escáner puedes medir redes de 2.4 y de 5 GHz. Sí, correcto. Sí, tenemos, ahí no estaba entre las tecnologías, no sé si porque no lo tengo activado, porque no está puesto, hay que agregarle un dongle adicional para medir Wi-Fi, pero sí, medimos también las redes de Wi-Fi. Esta es una aplicación muy importante en coberturas de interiores, ¿no? Porque normalmente las redes se complementan, es decir, no para seguridad, porque los bomberos no utilizan Wi-Fi, ¿no? Pero por ejemplo, para coberturas de datos, donde no tengo red de Wi-Fi, sería bueno que tuviera celular muy buena y viceversa, ¿no? Y eso también lo podemos hacer al mismo tiempo. Ok, también preguntan Sergio que si requieres de algún permiso especial para poder utilizar este equipo dentro de un edificio. A ver, esta es una pregunta que no sé si puedo responder categóricamente, porque eso va a depender del edificio, ¿no? El equipo es muy discreto. La verdad que el equipo es muy discreto porque el escáner puede estar adentro de una mochila y cualquiera hoy en día va leyendo las noticias de una tablet, con lo cual, si ustedes quisieran, podrían hacerlo casi sin que el que está ahí adentro lo sepa, ¿no? Si tienen forma de acceder al edificio. Eh, Entiendo que nosotros no estamos haciendo nada ilegal midiendo la cobertura que hay, es decir, uno tiene un receptor, que en este caso es un escáner, tiene una herramienta para medir y mide la cobertura, con lo cual no hay una prohibición específica en hacerlo, ¿no? No es una información confidencial porque no decodificamos lo que se está hablando, ¿no? Pero obviamente para acceder al edificio van a tener que tener un permiso si no es un mall, un shopping, ¿no? Entonces, la respuesta es depende. Ok, pregunta también Javier Vizcaya, Sergio, que si al hacer las pruebas con el escáner no interfieres en otros equipos, por ejemplo, cuando estás haciendo el escaneo en un hospital, que si no tienes problemas con los equipos que están trabajando en los hospitales, que puedas tener alguna interferencia con ellos. Es una muy buena pregunta. La respuesta es, nuestro escáner solo recibe, o sea, es un receptor, no genera. Obviamente adentro hay etapas de RF, pero cumplimos con todos los estándares para no generar ninguna RF que interfiera con nada, pero digamos, la antena, es decir, está para captar, no para transmitir, con lo cual no tenemos problemas, cumplimos con todos los estándares como de seguridad como para poder medir en cualquier lado. Y de hecho un hospital es un ejemplo muy interesante de cobertura interior, ¿no? Porque, no sé, obviamente los hospitales modernos tienen sistemas inalámbricos para determinadas cosas y la cobertura es crítica en un hospital, ¿no? Así que es un caso perfecto donde podría usarse nuestra herramienta. Ok. También preguntan que qué es lo que el equipo incluye. ¿Es la tablet, el escáner? ¿Qué son los elementos que el escáner incluye, Sergio? Básicamente lo que acabas de decir es la tablet, es el escáner y, bueno, las antenas y la mochila para llevar el escáner. O sea, básicamente todo lo que necesitas, ¿no? Ok. Eh, Había unas preguntas que contesté yo al inicio y decían que si este equipo lo manejábamos en Syscom. Sí, sí lo manejamos. Es un equipo totalmente nuevo. Apenas lo empezamos a introducir al mercado hace
yo creo que un mes, Sergio, más o menos, 15 Sí, días, ¿no? Es poco el tiempo que tenemos con él, pueden encontrarlo en la página y pues básicamente lo tenemos segregado dependiendo de las tecnologías que ustedes quieran medir. Por ejemplo, DMR y P25, hay otros que te manejan toda la red de celular y puedes irles agregando, si no me equivoco, Sergio, la parte de las tecnologías. Entonces es escalable el equipo sin ningún problema. exacto, Oscar. Para agregar, tal como dijiste, el equipo es modular. Esto de Flex significa que si nosotros tenemos paquetes específicos para tecnologías, pero se puede customizar, se puede ajustar a lo que ustedes necesitan. Estos paquetes tienen precios especiales, digamos, como promociones, pero ustedes podrían configurar un equipo exactamente con las frecuencias que quisieran, las tecnologías que ustedes quisieran, dentro de las que tenemos, que son muchas, eh, y las bandas que quisieran, ¿no? Así que el equipo es totalmente configurable y lo importante es que una vez que lo tienen configurado de una manera, si le quieren agregar algo también se puede, ¿no? O sea, no se hace todo por software. Ok, perfecto. Déjame, creo que hay una pregunta, Francisco, que antes de que existieran estos equipos, si tienes conocimiento de cómo se realizaban las mediciones, Sergio, o por ejemplo, pues yo sí vi, había radios que te marcaban la intensidad. Entonces, hablando de radiocomunicación, ¿verdad? Entonces en la pantalla tú te ibas moviendo por todo el edificio y ibas, anotando la señal que tú tenías. No sé si tú tengas, otro dato, Sergio. No, tal cual, exactamente así. Por eso ahí les mostraba el ejemplo de la calidad de voz, ¿no? Con estos códigos de DAC, 1, 2, 3. Se hacía así, es decir, primero intensidad. En general, algunos equipos tienen la posibilidad de decirte cuál es la potencia de la señal, pero nada más, ¿no? La potencia. Entonces, lo único que puedo decirles ahí es que tengo la señal que quiero, pero no le puedo decir cuán buena está. Entonces, el paso siguiente era medir la calidad de voz entre dos extremos y hablarse y ver si se escuchaban o no. Es decir, era una manera mucho más eh, artesanal de medir, ¿no? Entonces ahora existen estos equipos y esto se puede hacer muy rápido. En, 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 en muchos países hay empresas que se dedican a hacer esto y miden coberturas, ¿no? Entonces, la verdad que la diferencia entre ir anotando en cada lugar, poniendo en una hoja, a tener todo en una misma herramienta, que me voy del lugar con el reporte hecho, inclusive el reporte puede haber salido por, por wireless, a un FTP y casi que lo puede tener el cliente, ¿no? Entonces, bueno, es un gran cambio. Agregando también que ahora con este problema que tenemos todos, ¿verdad? Es una gran ventaja de que los edificios están vacíos, entonces es muy sencillo poder ir a hacerles un estudio de este tipo porque no va a haber gente ni nada, entonces puedes entrar y hacerlo rápidamente, como dice Sergio. Preguntan, Sergio, que los equipos que tienes ahí en la presentación, la parte de abajo, si son accesorios o esos equipos a qué se refieren. Esto que estoy mostrando ahora, ¿verdad? Sí, correcto. Yo les comentaba aquí que en las preguntas que son diferentes escáneres. Entonces nada más ahí para que me agregues qué son cada uno. Sí, hago un barrido rápido. El primero es el escáner que vimos. El segundo es un escáner que tiene la posibilidad de llegar hasta frecuencias de 40 GHz. Como saben, la tecnología 5G tiene bandas, tiene bandas de transmisión que están en las bandas de microondas, o sea, 28 GHz, 38 GHz. Bueno, este es nuestro equipo que nos permite medirlo. Es el más nuevo de la familia, se llama HB Flex. Y es el que están usando, por ejemplo, operadores que están lanzando 5G para medir sus coberturas, donde imagínense si es complicado medir en 2 y algo de gigahertz, cómo será en 28, es muy crítico, ¿no? Entonces, bueno, este es el equipo que lo hace. Este que viene aquí es como el más poderoso, el que sigue, que tiene 4 entradas, el más poderoso de la familia. Se utiliza mucho para hacer, se le llama benchmarking ahí, es si hay más de un, por ejemplo, en celular, si hay más de un operador
transmitiendo en determinadas bandas, poder medir todo. Este escáner es muy rápido, entonces podrían hacerlo a mucha velocidad, en auto, en carro, y captar todas las bandas de todos los operadores y todos los canales. Tienen mucho poder. El que sigue es un transmisor, que les conté, puede generar hasta 2 portadoras. Se usa mucho en sistemas DAS, sistemas distribuidos de antena, donde, ¿qué es un sistema DAS? Es un cabezal que retransmite a una red de antenas que hay en el interior de un edificio una determinada señal, ¿no? Sistema distribuido de antenas. Lo que se puede hacer es en el cabezal ese, usar este equipo para inyectar esa señal y después medir a ver si el sistema distribuido de antenas está funcionando bien o no. O también conectarlo a una antena, no tiene mucha potencia, pero podrían conectarlo a una antena y ver cómo se atenúan los diferentes puntos midiendo esa frecuencia que tienen ahí. El que les sigue es un accesorio para el software, es como un adaptador de impedancias y de potencia que se usa también en DAS, para usar el equipo como analizador de espectro. Se puede usar, como les mostré, como analizador de espectro. Entonces se le agrega un accesorio. Siempre es todo alrededor del escáner, ¿no? Entonces, si ustedes tienen el escáner, pueden hacer muchas más cosas, agregando software, agregando algunos accesorios. Esto que tienen acá es nuestra herramienta que corre en un celular, que nos permite también captar determinadas variables de una red. Esto es para celular exclusivamente, ahí no hay P25, no hay DMR, pero nos permite captar determinadas variables de una red celular y también generar, porque el escáner no genera. En cambio, este celular puede hacer llamadas o bajar archivos y medir durante ese momento, ¿no? En celular. Lo que sigue es la herramienta que les mostré. Lo que sigue, el anteúltimo, es esta herramienta de búsqueda de interferencia, que es un software en una tablet. Esta manija soporte que se ve aquí, que incorpora la antena, incorpora la tablet, y adentro tiene una brújula y un GPS, lo cual nos permite hacer triangulaciones, que es el típico método para encontrar interferencias, y todo en una sola herramienta. La triangulación después de recorrer los puntos es automática, el mapa es automático, entonces bastante interesante. Y lo último es un Ivy Flex con su funda portátil, digamos, ¿no? A eso que ven ahí se les puede agregar unas correas y lo podrían tener colgado si quisieran, ¿no? Ok, perfecto, Sergio. Pues yo creo ya son todas las preguntas. Nada más la última, nos preguntan que tú en dónde te encuentras, si estás en Estados Unidos o en qué parte te encuentras ahorita. Gracias por la pregunta. Estoy en Chile, en Santiago de Chile. Me establecí acá hace unos años. Y soy el responsable para toda Latinoamérica. Hacía un poco de sentido el hecho de que casi todas las oficinas de la empresa están en Estados Unidos, entonces, bueno, atacar o recorrer Latinoamérica en lugar de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba. Así que me dedico desde México hacia abajo a todo el cono sur, a toda Latinoamérica, pero estoy en Santiago. Así que un saludo desde acá a todos los que están por ahí. Perfecto, pues sería todo, Sergio. Ya no hay más preguntas. Darle las gracias a los clientes que se tomaron el tiempo por entrar al webinar. Realmente, pues fue una información muy interesante y seguimos en contacto. Tenemos ahí el detalle de a lo mejor dar una capacitación de este equipo en línea. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sigue después de este webinar. No sé si quieras agregar algo más, Sergio. No, solo agradecerles, decirles que estamos disponibles. Creemos que poco a poco este tipo de herramientas van a tomar cada día mayor preponderancia en redes privadas, ¿no? O sea, antes, como les decía, una mina, la comunicación era, bueno, entre 2 personas eventualmente. En el futuro, de hecho, ahora hay redes de LTE, de 4G privadas en minas, porque las minas tienen, no sé, cientos de sensores desparramados, y obviamente saber cuán buena está la cobertura es crítica.
Entonces creemos que este tipo de soluciones cada día va a ser más importante, va a tomar más relevancia, la cantidad de frecuencias, la frecuencia misma aumenta, ¿no? No sé, cientos de megahertz a algunos gigahertz. Entonces, bueno, aquí estamos disponibles, tienen ahí nuestro contacto, al principio de la presentación lo van a tener. Y bueno, y agradecerle a Syscom por ser nuestro socio, nosotros socios de ellos, de este tipo de herramientas. Creemos que es algo que es de mucho interés, y bueno, gracias a todos por participar en la presentación. Gracias, Sergio. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego. Gracias, igualmente, hasta luego.